Sensible y Resistente, el podcast de SEINC, donde nos adentramos en la actualidad de las enfermedades infecciosas y la microbiología clínica. Bienvenidos al segundo episodio de Sensible y Resistente. Somos Diego García y Galadriel Pellejero. Aquí estamos un mes más para compartir con vosotros lo último en enfermedades infecciosas y microbiología clínica. Empezamos. Y ahora, el parte infeccioso, como el parte meteorológico, pero adaptado a enfermedades infecciosas emergentes. Hoy traemos dos brotes y un hallazgo inesperado. Brote del virus Sudán en Uganda. El 30 de enero de 2025, Uganda notificó un brote del virus Sudán, un filovirus del mismo género que el ébola y que es responsable de cuadros de fiebre hemorrágica. En brotes previos, la tasa de letalidad ha rondado el 50%, aunque en esta ocasión es mucho menor. El primer caso identificado fue un trabajador de salud en Kampala y hasta la fecha se han confirmado 9 casos, con una única muerte registrada. Sin embargo, 265 personas siguen en cuarentena bajo vigilancia epidemiológica. Una buena noticia es que los 8 pacientes que continuaban ingresados han sido dados de alta tras recuperarse completamente, lo que marca un avance importante en la contención del brote. A pesar de que no existe una vacuna aprobada contra esta variante del virus, Uganda ha iniciado un ensayo clínico con una vacuna experimental. Virus Oropouche. A principios de febrero se reportaron brotes en Espíritu Santo, Brasil y Darién en Panamá. De este arbovirus transmitido por pequeños mosquitos culicoides, que causa un cuadro clínico similar al dengue. Puede complicarse con cuadros neurológicos como meningitis aséptica o síndrome de Guillain-Barré, y se investiga su impacto en embarazadas por el posible riesgo de daño fetal. Históricamente restringido a la Amazonía, el virus Oropouche ahora se detecta en regiones más pobladas, aumentando la preocupación por su impacto epidemiológico. Y acabamos con un estudio publicado en PLOS Biology, que sugiere que el piojo del cuerpo humano, el Pediculus humanus, puede transmitir Yersinia pestis a través de la mordedura. Los investigadores han demostrado que las glándulas de Pawlowski, unas glándulas accesorias en su cabeza, pueden infectarse de forma crónica. Este hallazgo abre el debate sobre el papel de los ectoparásitos humanos en pandemias pasadas, como la peste negra. Seguimos atentos a estos brotes y nuevos hallazgos. Hoy nos toca hablar sobre una infección que está ganando terreno globalmente, como es el dengue. Nos acompañan dos expertos con perspectivas completamente complementarias, nunca mejor dicho. Desde Colombia, el doctor Alfonso Rodríguez Morales, que es una figura destacada en el campo de las enfermedades tropicales y emergentes. Actualmente presidente de la Sociedad Latinoamericana de Medicina del Viajero, SLAMVI, y vicepresidente de la alianza que tienen los países latinoamericanos con SEINC, como es ALEINC. Su experiencia es particularmente valiosa ya que trabaja en Pereira, una zona endémica de dengue, donde combina investigación académica con la práctica clínica. Y desde Barcelona nos acompaña el doctor Miquel Martínez, especialista en microbiología del Hospital Clínic de Barcelona y profesor asociado de la Universidad de Barcelona. Su trayectoria combina experiencia en arbovirus y virus emergentes con la gestión de casos tanto importados como los recientes casos autóctonos de dengue en Barcelona. Con esta doble perspectiva desde el laboratorio y la clínica, vamos a intentar entender mejor el dengue. Bueno, lo primero, bienvenidos a ambos. Bienvenido Alfonso, Kaixo Miquel. Y lo primero que os queríamos preguntar es cómo así os dedicasteis a las enfermedades tropicales y qué es lo que más os gusta de este ámbito. ¿Quieres empezar tú, Alfonso? Bueno, muchas gracias. Primero que nada, muchas gracias por la invitación y bueno, sobre el tema, la verdad, pues es interesante porque, pues como todo, cuando uno está en pregrado, empiezas a tener contacto con diferentes ámbitos, ¿no? De especialidad y las situaciones, casos, y pues estando justamente en el contacto bastante cotidiano justamente con el dengue, con la malaria y con otras enfermedades tropicales acá en Latinoamérica, pues tuve la oportunidad de estar, digamos, atraído por este campo y empecé a vincularme cada vez más con actividades de esta naturaleza y cuando hice mi año de médico rural, pues me dediqué justamente no solamente a cumplir con ese requisito, sino que colaboré con el área de malariología en Venezuela
yo me formé de médico en pregrado en Venezuela y en ese momento colaboré también con la Organización Panamericana de la Salud en un proyecto de vigilancia de la resistencia a los antimaláricos en una zona endémica de Venezuela, especialmente endémica para Plasmodium vivax. Y bueno, ese abreviadamente fue el punto de arranque para enamorarme de las enfermedades tropicales y de todo lo que ello viene asociado con este complejo mundo de la medicina tropical. Y Miquel, yo te preguntaría, claro, ¿cómo así un Irundarra se enamora de las enfermedades tropicales? Bueno, un poco única más bien, ¿eh? Pero mira, pues mira, yo realmente quería hacer microbiología, el laboratorio siempre me atrajo mucho y también me atraía mucho la medicina tropical. He hecho algunas estancias a lo largo de mi carrera en Mozambique, en Guinea Ecuatorial o Guinea-Bissau. Y dentro de la microbiología, pues el mundo que más me captó la atención fueron los virus. Y dentro de los virus, un poco lo que eran los virus hemorrágicos, ¿no? Y entonces, unos años haciendo mi tesis doctoral en Lyon sobre el virus ébola, en P4. Y cuando volví aquí a Barcelona, que fue donde me formé, pues digamos que montamos todo lo que es el diagnóstico y vigilancia de virus transmitidos por artrovirus, dengue, chikungunya, luego vino la epidemia de chikungunya a las Américas, el Zika, el West Nile. Bueno, y ISM, pues que es una cosa que hace igual 10 años era un poco exótico, desconocido, y ahora pues cada vez está todo cerca. Muchas gracias por compartir vuestras historias. Es una suerte, la verdad, teneros aquí con nosotros. Vamos a empezar con un poco hablando de la epidemiología. Alfonso, nos gustaría que nos contaras cuál es la situación epidemiológica actual del dengue en Colombia y en las Américas y cómo está evolucionando. Panorama muy complejo que yo creo que debemos mencionar con cierto nivel de detalle porque realmente nos estamos enfrentando en los últimos meses en el continente americano a la probablemente más profunda epidemia en la historia del continente en lo que a dengue se refiere. Las cifras realmente son muy elocuentes. En el año 2023 tuvimos alrededor de 4 millones de casos en el continente y esta cifra se incrementó de una manera sumamente significativa en 2024 a más de 13 millones de casos. Esta es una cifra que no tiene precedentes. Previamente, de hecho, durante la época en que teníamos epidemias de dengue con chikungunya y Zika en el 2014, 2015, teníamos 1 millón, 2 millones de casos, pero realmente lo que ha sucedido en estos últimos meses es realmente importante. De esa cifra del año 2024, hablamos de que más de la mitad de los casos están confirmados por laboratorio. Tenemos más de 22.000 casos que el año pasado se diagnosticaron no solamente de dengue, sino de dengue grave, que es otra de las implicaciones que luego, por supuesto, discutiremos. Y, por supuesto, hay que recordar que el dengue, como algunas otras arbovirosis, también pueden no solamente producir patología grave, sino que pueden producir desenlaces fatales. Y el año pasado tuvimos más de 8.000 muertes confirmadas por dengue en la región de las Américas. Este año 2025, el panorama pues no es menos distinto en el sentido en el que ya a la fecha llevamos más de 470.000 casos reportados, con más de 500 casos de enfermedad severa, más de 80 muertes que se han confirmado por la enfermedad y muchos países, el caso de Colombia, donde yo me encuentro, pues también tiene esa situación en la que particularmente es un país endémico donde siempre estamos en el riesgo de situaciones de epidemia. La epidemia empezó ya hace más de 2 años y en 2023 tuvimos más de 130.000 casos y el año pasado, 2024, más de 320.000 casos. Prácticamente todo el territorio nacional, con la excepción de 4 ciudades en Colombia, consideramos que es endémico, obviamente, para la enfermedad. La excepción solamente sería el caso de la capital, Bogotá, Manizales, Tunja y Pasto, que son ciudades que están por arriba de los 2.000 metros sobre el nivel del mar, pero tenemos muchas zonas que incluso pueden llegar a ser hiperendémicas para el caso del dengue. Y Alfonso, los serotipos que están circulando, la verdadera pregunta es,
¿Debe importarnos los serotipos o la gravedad de todos es el mismo? ¿O qué razones hay? Bueno, primero que nada, es muy importante tener presente, ¿no?, que hay al menos confirmados 4 serotipos de dengue, ¿no? Digo, hay al menos confirmados 4 serotipos de dengue porque también está en medio de la discusión de los últimos años si tenemos serotipos adicionales. Y luego podríamos hablar también del tema de los genotipos, que hay otra preocupación asociada con esto. Pero concretamente en el continente americano en este momento están circulando los 4 serotipos. En unos países circulan los 4 simultáneamente, pero predominan particularmente la circulación del serotipo 1 y 2 en muchos de los países de la región. En el caso de Colombia tenemos de hecho circulando los 4 serotipos y por supuesto debemos recordar que en parte de las preocupaciones en torno justamente al tema de los serotipos viene por el hecho justamente de las implicaciones de que exista infecciones en personas por el mismo serotipo en ocasiones distintas que puede obviamente conllevar a un riesgo incrementado de tener dengue severo por la asociación que esto tiene con los temas de el reforzamiento dependiente de anticuerpo, en la cual una persona que tiene dengue y posteriormente vuelve a tener dengue por el mismo serotipo, pues tiene un riesgo incrementado de que ocurra este fenómeno inmunológico con las consecuencias clínicas de tener pues la posibilidad de tener un dengue con signos de alarma o tener de hecho un dengue grave y por supuesto el riesgo más allá incluso de los factores de riesgo que la persona pueda tener de carácter personal, comorbilidades, etcétera, de que pueda terminar evolucionando en una forma de dengue grave y un desenlace fatal. Y Miquel, ¿cuál es la situación en Europa, en nuestra área del Mediterráneo? Bueno, la situación en Europa es que todo lo que es todos los países mediterráneos, notablemente pues Francia, España, Italia, Grecia, Croacia, etcétera, están ampliamente colonizados por el mosquito tigre, por el Aedes albopictus, que es un potencial vector de arbovirus como el dengue, el chikungunya o el Zika, ¿no? Pues desde el momento en que tenemos la presencia de este vector y recibimos viajeros infectados por dengue en la fase aguda de la enfermedad, o que es la fase virémica, es decir, cuando el virus está circulando en la sangre, cabe la posibilidad de que el mosquito pique a este enfermo, el mosquito se contagie, que digo, cabe la posibilidad porque no es una cosa que ocurra siempre, y este mosquito se infecte y pueda transmitir, después de hacer el ciclo del mosquito, la enfermedad a una persona que no ha viajado a ningún lado, ¿no? Esto es lo que se conoce como transmisión autóctona o local, o virus de dengue en este caso, y esto pues ha pasado en los últimos años prácticamente cada año, ¿no? A partir del 2010, donde se detectaron los primeros casos de dengue autóctono en Francia y en Francia, pues prácticamente cada año, sobre todo en los últimos años, ha ido incrementando, detectamos ya casos autóctonos pues, en Francia, en Italia, en España también, ¿no? La situación ahora, por ejemplo, en España es que el año pasado se detectó un brote de 8 casos en Cataluña, en Tarragona, y bueno, de momento lo que hemos tenido en nuestro país son, digamos, brotes aislados o controlados, sino con poca extensión en cuanto al número de casos, es decir, parece que la transmisión tiene lugar pero se va agotando, pero sí que es importante resaltar la tendencia, ¿no? El año pasado hubo 213 casos en Italia y más de 80 en Francia. No procedentes del mismo brote, sino diferentes introducciones de diferentes serotipos o genotipos, diferentes cepas de dengue, que cada una de ellas daba lugar a una cadena de transmisión que podía tener entre 15 o 100 casos, ¿no? Entonces, lo que es preocupante es un poco la tendencia que estamos viendo en los últimos años, ¿no? Y Miquel, ¿se está realizando en esas localizaciones donde ya el mosquito está asentado? ¿Se sigue realizando vigilancia y control de vectores? Sí, sí, bueno, esto ya depende también de cada país, de cada región, de cada sitio, porque no es una cosa que, bueno, en algunos casos se encargan secciones o ayuntamientos, o bueno, que cada país, digamos, lo organiza un poco a su manera, pero generalmente lo que se hace es mapear el territorio para, por un lado, ver si hay nuevos municipios donde el mosquito tigre se instala. Y de hecho, pues miramos los mapas de la extensión de los mosquitos en el CDC europeo, hay mapas muy buenos. En los últimos 10 años se ve que es un avance totalmente imparable, que digamos, con las herramientas que tenemos actualmente, el mosquito no se puede eliminar. Cuando llega a un municipio se establece y es más, al año siguiente colonizará los municipios adyacentes y se irá extendiendo. Es lo que ha pasado prácticamente en Francia, en Italia o en España, ¿no? Esto respecto al mosquito tigre, que es
una especie con una plasticidad ecológica muy alta, es decir, es una de las especies invasoras mejores que hay en el mundo. Y en cuanto a la Aedes aegypti, este es un mosquito, digamos, más tropical, pero que podría climáticamente instalarse digamos, instalarse en la península ibérica. Y este sí que sería un problema, digamos, más serio debido a que este es un vector fenomenal para el dengue. Es el vector que contagia la mayoría de casos en todo el mundo y es un vector que está muy adaptado al ser humano y que podría representar un problema, ¿no? Este se ha detectado en las Islas Canarias ya 3 veces, se ha detectado en otras islas como en Chipre. De momento parece que no se ha implantado, pero bueno, el panorama pues es un poco, por una parte preocupante y por otra parte de simplemente pues, hay que adaptarse a esta situación que ya es una realidad muy clara, ¿no? Y ya entrando en la clínica y el diagnóstico, Alfonso, ¿qué signos y síntomas clave hacen sospechar de un dengue? Hay que recordar que el dengue es una enfermedad que en muchísimos casos va a cursar no solamente con síntomas, podemos tener pues, personas que van a tener infección asintomática, pero cuando hay síntomas, la infección especialmente tenemos hallazgos como la fiebre, tenemos mialgias, artralgias, el rash especialmente maculopapular, dolor retrocular, linfadenopatías, podemos tener leucopenia, trombocitopenia, por supuesto, manifestaciones hemorrágicas y en principio, obviamente, solamente de hecho con el tema de la fiebre en un país tropical en América Latina, pues el dengue siempre será un posible diagnóstico y una posible etiología del síndrome febril y del síndrome febril tropical. Pero, por supuesto, pues más allá de eso, tenemos que tener otras consideraciones y, por supuesto, esa clínica nos puede hacer no solamente pensar en otras etiologías, sino también desde el punto de vista del propio dengue, la forma en la cual esto eventualmente se va a clasificar, porque el panorama que tenemos desde el punto de vista diagnóstico con lo que es la patología tropical, pues obviamente es bastante amplio y no se restringe solamente a pensar en dengue y de hecho en arbovirosis, sino en una gama muy amplia de patógenos que podemos tener, de acuerdo, por supuesto, a la epidemiología, de acuerdo a la ubicación de la persona y a otros factores que pueden estar asociados, obviamente. El caso malaria, Chagas agudo, leptospirosis, Hanta, enfermedad transmitida por garrapatas, entre otras condiciones que, por supuesto, añaden al panorama en este momento también desde el punto de vista de la complejidad, por ejemplo, en la cocirculación de muchos otros arbovirus, como ya luego lo pudiéramos entrar a detallar, el caso del chikungunya, el Zika, Mayaro, la fiebre amarilla y de hecho en estos momentos incluso hasta el orpuche, en adición incluso hasta los cuadros también muy complejos que ya tienen otras características desde el punto de vista clínico más particulares, sobre todo neurológicas, como todo el grupo de las encefalitis transmitidas por vectores que tenemos acá, la encefalitis equino-venezolana, del este, del oeste, San Luis, Madariaga, Rocío, entre otras que, por supuesto, también en algunos países tienen cierta importancia. Al final es complicadísimo dentro del diagnóstico diferencial la cantidad de opciones que, si aquí manejamos unas poquitas, no me quiero ni imaginar allí con la cantidad de nombres que acabas de decir de virus posibles y más que estarán por descubrir, entiendo. Es correcto, y de hecho tenemos preocupaciones emergentes porque, por ejemplo, Usuto, que ya es muy conocido en el continente europeo, por ejemplo, en estos momentos hay estudios recientes, acá de hecho en Colombia, que sugieren que tenemos también ya circulación de Usuto, que es un virus que no teníamos previamente en el continente americano. Debemos recordar que muchos de estos virus no estaban presentes en el continente americano, como es el caso de chikungunya, que es un virus, al igual que el Zika, de origen africano y que fueron introducidos y justamente por lo que muy bien comentaba Miquel, en relación a las condiciones desde el punto de vista vectorial, pues lamentablemente se empezaron a dar no solamente casos importados, por ejemplo, en 2014, 2015 de chikungunya y Zika, sino justamente por las condiciones climáticas, las condiciones del el vector, que acá tenemos Aedes aegypti, Aedes albopictus, y de hecho recientemente también en algunas islas del Caribe, un tercer vector que se considera de hecho competente, aunque no se está vigilando suficientemente, el caso de Aedes vittatus, que pues obviamente
estos vectores pueden permitir, como ha sucedido con chikungunya y Zika, una transmisión autóctona, llevando a epidemias y no solamente a esto, sino que pues se ha mantenido una transmisión de menor nivel que a lo largo de todos estos años, desde el año 2014 hasta la fecha, pues se mantiene. Tenemos obviamente una circulación tanto de chikungunya como Zika que pues se ha mantenido en el tiempo, en lo cual, pese a que por supuesto no tenemos la situación de las epidemias que ocurrieron en años anteriores, por ejemplo, en el año 2023 tuvimos más de 400.000 casos de chikungunya, o de Zika tuvimos más de 36.000 casos. Entonces, no se han dejado de transmitir, y como en ocasiones lo decimos para el caso de estas arbovirus en Latinoamérica, llegan incluso para quedarse. Y Miquel, en España, ¿qué pruebas diagnósticas tenemos disponibles para diagnosticar el dengue? Pues tenemos todas las pruebas diagnósticas necesarias. El dengue, como otras enfermedades virales, como otros parvovirus, su diagnóstico se basa básicamente, como con la mayoría de los virus, ¿no?, en dos tipos de bloques de prueba: lo que es el diagnóstico directo, podríamos tener detección de antígeno, PCR o cultivo. Fundamentalmente lo que se utiliza es PCR y también detección de antígeno, y después la respuesta serológica, ¿no? Primero IgM y después IgG, que se puede hacer mediante ELISA, quimiluminescencia o neutralización, ¿no? Tenemos esto todo disponible. Depende también ya de cada centro si lo tiene implementado o no. Pero, como comentábamos antes, esto hace 10 años pues era muy poco, era menos frecuente, y era menos frecuente encontrarlo en un laboratorio de microbiología. Hoy en día, si es un laboratorio especializado o que tiene una unidad de medicina tropical, ¿no?, como puede ser nuestro centro o otros varios en España, pues los laboratorios necesariamente tendrán ya disponible el diagnóstico molecular y serológico de arbovirus como el dengue. Y también es cierto que cada vez más laboratorios o más centros van implementando estos diagnósticos precisamente por la necesidad de dar respuesta a que es una patología frecuente. A nivel global es la segunda causa de síndrome de febril indiferenciado a la vuelta de un viaje al trópico, y dependiendo de la zona donde viajan los viajeros, llega a ser la primera causa, ¿no? Por ejemplo, viajeros provenientes del sudeste asiático o de Latinoamérica, que con un síndrome de febril indiferenciado tienen como primera causa etiológica el virus como el dengue. De África probablemente la malaria sea más frecuente, pero ya vemos que es una cosa que para nada es un diagnóstico infrecuente y que de hecho va aumentando cada vez más. Miquel, pregunta trampa al respecto. ¿Una IgM suelta, aislada, sin PCR disponible? ¿Una IgM positiva de dengue? ¿Qué opinas? Bien, esto es, según los criterios diagnósticos que están ya perfectamente establecidos, corresponde a un diagnóstico probable. Todo lo que es el arbovirus y el flavivirus especialmente, dada la similitud antigénica de los virus de este género, los diagnósticos serológicos son hay más probabilidad de hacerlos porque tienes más oportunidad en el tiempo, ¿no?, de detectar anticuerpos, pero tienes menos fiabilidad en cuanto a la confianza en el resultado, ¿no? Si tú detectas una PCR positiva de dengue o una detección de antígeno, se considera un caso confirmado. Si detectas una IgM aislada, se consideraría un caso probable. Y en estos casos, o bien realizarías pruebas de neutralización para discriminar el arbovirus, o pedirías una segunda muestra para objetivar la seroconversión. Nada, no le he pillado. No, bueno, luego hay también, cada vez se están utilizando más muestras alternativas, que sobre todo se utilizan mucho cuando hay casos delicados, como casos autóctonos o casos graves, como por ejemplo las muestras de orina, donde se ha visto que, al igual que con otros arbovirus, el dengue se puede liberar en la orina y te prolonga un poquito más, en ocasiones, el periodo en el que puedes obtener un diagnóstico molecular de confirmación. Luego está también un poco las fases, ¿no? Es decir, la fase aguda, por simplificarlo, diremos que en la primera semana yo intentaría siempre la PCR. A partir del tercer día de síntomas intentaría también la serología con la IgM. A partir de una semana de 10 días, mucho más rentable que avanzarse solo en la serología. Y Alfonso, en un entorno endémico como el tuyo, ¿es importante confirmar el diagnóstico de dengue o muchas veces el manejo sindrómico? Claro, fíjate que esto depende de muchos escenarios, ¿no? Nada depende. Y segundo, por supuesto, ya de las características del paciente. Cuando hablamos, por ejemplo, de un paciente que tiene situaciones particulares, como por ejemplo una persona de edad avanzada con factores de riesgo, una embarazada, un bebé, pues en este caso, por supuesto, hay que hacer un diagnóstico confirmatorio. Pero aparte de eso, y
pues todavía no lo hemos hablado, pero un aspecto muy importante también es la gravedad de la enfermedad. No es lo mismo tener un paciente sin signos de alarma en el que se sospecha que se tiene dengue versus un paciente ya que puede tener signos de alarma o dengue grave. En el caso, por ejemplo, de Colombia, por protocolo, todo paciente que tiene signos de alarma o que tiene dengue grave debe tener confirmación diagnóstica, lo cual significa, por ejemplo, poder hacer un diagnóstico de laboratorio, bien con pruebas inmunológicas o con pruebas moleculares, y más aún, por supuesto, si el paciente, por supuesto, tiene, aunado a todo eso, factores de riesgo que nos puedan hacer pensar que el paciente puede pasar, por ejemplo, de tener signos de alarma a tener gravedad y, de hecho, tener riesgo también de desenlace fatal. Entonces, idealmente, de hecho, en la vigilancia que hacemos de dengue en el país, justamente uno de los indicadores que se vigila es el tema de tener la confirmación diagnóstica en el 100% de los pacientes que tengan signos de alarma y en el 100% de los pacientes que tengan dengue grave. Entonces, eso es una consideración particular, pero también, por supuesto, ya luego es importante tener presente qué prueba diagnóstica vamos a emplear, porque, pues, como ya lo estaba diciendo Miquel, es muy importante, más en el escenario epidemiológico en el que estamos, con la cocirculación de muchos otros flavivirus, y de hecho, no solamente de flavivirus, que podemos tener reacciones cruzadas, y de hecho sabemos que tenemos reacciones cruzadas con otros flavivirus, el dengue, Zika, fiebre amarilla, pero además, de hecho, está demostrado en estudios que podemos tener incluso reacciones cruzadas con otras cosas. Podemos tener en pruebas serológicas reacción cruzada con malaria, con COVID. Entonces, son cosas que hay que tener presente también a la hora de saber con qué estamos haciendo la prueba diagnóstica y si estamos estableciendo correctamente el diagnóstico diferencial, en adición a otro punto que, pues, anteriormente parecía menos importante, y es que también tenemos casos en los que se presentan coinfecciones, es decir, podemos tener un paciente que puede llegar con un síndrome febril, pensamos que tiene dengue, pero en realidad tiene dengue y leptospirosis, tiene dengue y malaria, o tiene dengue y COVID, como pasó especialmente durante la pandemia. Entonces, eso también es un escenario que tenemos que tenerlo presente, incluso puede tener simultáneamente eh, infección por varios arbovirus. Durante las epidemias del 2015 al 2017 tuvimos casos documentados acá en el país en los cuales, por ejemplo, llegamos a tener pacientes que llegaron a tener incluso simultáneamente dengue, chikungunya y zika, confirmado molecularmente, con secuenciación genómica incluso. Entonces, es decir, sin duda de que en efecto había incluso esa posibilidad, y eso es también algo que hay que tener presente, no solamente podemos decir, como en algún momento se pensó, bueno, si no tiene dengue, busque chikungunya. Si no tiene chikungunya, busque Zika, porque en efecto podrías tener un paciente que tiene dengue, pero tiene otras cosas adicionalmente, y hay que tener cuidado por las implicaciones que puede tener. Por ejemplo, si estuviese hablando de una mujer embarazada, no es lo mismo que la embarazada tenga solo dengue a que tenga adicionalmente Zika, con las implicaciones que Zika específicamente, por ejemplo, puede tener en el embarazo. Entonces, estas consideraciones en el diagnóstico diferencial son también importantes. Y ya con los números que estabas diciendo, Alfonso, ya era para volverse un poco loco de la cantidad de casos que estáis teniendo. Pues claro, esa diferenciación ya es tremenda, y más por lo que decíamos de las pruebas cruzadas. Miquel, te quería preguntar, ¿cómo os estáis coordinando con Salud Pública para la notificación, para la vigilancia, las encuestas de declaración obligatoria? ¿Cómo lo estáis haciendo? Pues esto también depende un poco de cada autónoma o de cada zona donde haya implantado un protocolo de vigilancia de arbovirosis. ¿Vale? Se entiende que en todas las áreas donde hay una presencia importante del mosquito tigre y además se reciben viajeros infectados, debería haber o hay uno de estos programas. En nuestro caso, por un lado, bueno, el dengue es una enfermedad de declaración obligatoria, con lo cual se tiene que declarar. Y también depende un poco cómo se establece en los diferentes países, ¿no? Pero digamos que un poco de manera general lo estándar sería la sospecha clínica sea de declarar, es decir, siendo una febril vuelta del trópico con una apariencia de que podría ser un arbovirus, ya se declara, y evidentemente se envían muestras para el diagnóstico, porque como ha dicho nuestro compañero, claro, las posibilidades son muchas, ¿no? Y solo las pruebas de laboratorio nos van a decir si realmente es un dengue o es otra cosa, ¿no? Con los resultados del laboratorio también se notifican a Salud Pública. Toda esa información de la sospecha clínica y la confirmación o no del laboratorio hace que se revise dónde vive el paciente,
Si vive en un área, por ejemplo, colonizada por Aedes albopictus, entonces, y la densidad se estima que es alta o es un periodo de actividad vectorial alto, pues los servicios de entomología van allí, realizan tratamientos, capturas, un poco con el objetivo de disminuir la densidad de mosquitos. Digo disminuir porque eliminar el mosquito a día de hoy, como he dicho antes, no se puede. Se disminuye la densidad de mosquitos, se capturan también mosquitos que también se pestan, con la idea de disminuir la probabilidad de que estos mosquitos pues piquen al paciente o inicien, si ya están infectados, una cadena de transmisión, ¿no? Y en ocasiones hemos detectado, o se han detectado mosquitos ya infectados con o sin pacientes también infectados, ¿no? Entonces, un poco es una labor o unas tareas son difíciles porque hay casos asintomáticos que también pueden transmitir la enfermedad a los mosquitos. El diagnóstico a veces se retrasa porque el paciente acude tarde, o se sospecha tarde, o se diagnostica tarde, por lo cual todo esto, pues, digamos que los programas de vigilancia y control hacen lo que pueden hacer, ¿no? Es decir, intentar detectar todos los casos posibles, actuar en lo que se pueda sobre los mosquitos e intentar detectar posibles casos autóctonos, pero cualquiera de estos tres pilares es de una complejidad, desde luego, importante. Y Alfonso, nos has hablado de los signos de alarma que ¿no? pueden alertar de la progresión a dengue grave. ¿Cuáles son esos signos de alarma? Bueno, hay que recordar primero que nada una cosa importante y parece mentira, pero esto pues en algunos países todavía no está claro. En algunas personas no todavía no lo tienen presente que en el año 2009 la Organización Mundial de la Salud, luego del estudio de ENCO, modificó justamente la forma de clasificar y definir a la enfermedad. Entonces, primero que nada hay que eliminar completamente ese lenguaje en el cual, por ejemplo, la gente hablaba de dengue hemorrágico. Podemos tener un dengue que tiene signos de alarma o incluso un dengue grave y no tener hemorragia. Entonces, eso es un elemento importante que hay que tener presente. Hoy en día no hablamos de dengue hemorrágico, sino que hoy en día hablamos de dengue con signos de alarma o dengue grave. Y la clasificación básicamente es o dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave. Un paciente que tenga dengue y que cerca o preferiblemente o preferentemente a la caída de la fiebre, pero incluso sin esto, presente, por ejemplo, dolor abdominal, especialmente intenso, o dolor a la palpación, vómitos persistentes, acumulación de líquidos, llámese ascitis, llámese derrame pleural, llámese derrame pericárdico, o sangrado de mucosas, letargo o irritabilidad, hipotensión postural, o hepatomegalia de más de 2 centímetros, o un aumento progresivo del hematocrito, que evidentemente hay que vigilarlo. Ya cualquiera de estos signos que se presente, uno o más de ellos, es un dengue con signos de alarma. Y esto es muy importante porque justamente, como tú le estás diciendo, el paciente puede en esta etapa terminar progresando a dengue grave, dependiendo obviamente de sus factores de riesgo, de el momento de la atención, de la evolución y por supuesto del manejo que se le dé. Y pues por supuesto hay que tener presente que ya si una persona, por ejemplo, presenta choque, dificultad respiratoria, extravasación grave de plasma, taquicardia, ya alteraciones significativas del llenado capilar o de la presión de pulso, hipotensión, sangrado grave o compromiso ya del sistema nervioso central. Debemos recordar que el dengue puede afectar múltiples órganos y sistemas y que puede producir entonces también daño hepático con elevaciones muy importantes de las transaminasas por arriba de las 1000 unidades internacionales, alteración del estado de conciencia, compromiso cardíaco, por ejemplo, miocarditis, entre otros órganos y sistemas. Ya podríamos estar hablando específicamente de un cuadro de dengue grave. Todo paciente, y de hecho, a lo que decía anteriormente respecto a la vigilancia de lo que ocurre con nuestros casos acá en Colombia, que tenga signos de alarma, ese es un paciente que debe ser manejado en el hospital. Y si el paciente ya tiene dengue grave, es un paciente que idealmente debería ser manejado en una unidad de cuidados intensivos. Miquel,
¿Somos capaces de diferenciar una infección primaria y secundaria con las pruebas que tenéis en el laboratorio? Sí, yo diría que quizás no en todos los casos, pero razonablemente bien. Eh, el perfil, o en algunos momentos al menos, el perfil de los marcadores de la infección por dengue es distinto en una infección primaria que una secundaria. Una primaria sería cuando en la fase aguda, es decir, inicio del síntoma, ¿no? De la fiebre, es lo que hemos dicho antes, la fase virémica. Esos primeros días el virus está en la sangre, podemos detectarlo por PCR o antígeno, y después aparece la respuesta de IgM y días más tarde aparece la respuesta de IgG, ¿no? Que se mantiene. Pues, un dengue secundario, como ya hemos tenido un dengue previo, ya empezamos con una IgG positiva, que no es una IgG contra el nuevo serotipo de dengue que nos infecta, sino es una IgG contra el serotipo anterior, el primer dengue que tuvimos, con lo cual la fase aguda de esta enfermedad en dengue secundario será PCR positiva, porque seguimos teniendo el virus, los síntomas y la fase virémica, pero ya tenemos una IgG de entrada. Y después, otra diferencia, con lo cual, digamos, la primoinfección la diagnosticaríamos en la fase aguda por PCR positiva, si no IgM positiva. La secundaria sería PCR positiva en presencia de IgG. Otra cosa poco también característica de las infecciones secundarias es que la respuesta IgM puede ser muy débil, incluso puede llegar a ser negativa, lo cual complica un poquito más también el diagnóstico, siempre que, como un poco como mensaje así, resumen, yo diría que siempre que nos alejamos de la oportunidad de hacer un diagnóstico molecular, podemos encontrar más dificultades para hacer un diagnóstico de confirmación. Pero sí, son patrones distinguibles. Y ahora me acordaba que hace unos años hicimos un documento con otros compañeros de procedimientos de microbiología clínica de la SEIM, donde revisamos pues, el diagnóstico de los principales arbovirus, tanto importados como autóctonos, porque en España ya sabéis que hay varios arbovirus que ya están en situación endémicos, y ahí pues está establecido un poco lo que decíamos antes, qué pruebas se tienen que utilizar, en qué días y qué patrones podemos observar en estos tipos de infecciones. Por si quiere consultar la audiencia, me refiero. Gracias. ¿Y cuáles son las principales, ya entrando en prevención un poco y estrategias de control, cuáles son las principales estrategias que se están implementando en vuestras respectivas regiones, por ejemplo, Alfonso? Bueno, en el tema del el control del dengue, como pues es importante primero que nada entender que el dengue tiene obviamente toda una gama de determinantes, ¿no? No solamente lo que ocurre desde el punto de vista clínico y las consecuencias en el paciente, sino todo lo que son múltiples factores asociados a la transmisión, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista social, en torno al vector, etcétera, pues obviamente conllevan a que el manejo de lo que tiene que ver con la parte de la prevención y el control implica, por un lado, el control del vector, donde es crucial el tema de la eliminación de los criaderos de mosquitos. Ahí viene una parte muy importante del uso de insecticidas, de promoción de prácticas comunitarias para reducir, obviamente, las poblaciones de Decellitis, de Albopictus, el tema de lo que es la parte ambiental. En muchos países se aplica lo que es la estrategia de gestión integrada para prevención y control del dengue, la EGI, que pues busca justamente integrar toda una serie de componentes, entre los cuales, por ejemplo, está el tema también de la educación, la participación comunitaria. Hay obviamente que sensibilizar a la población sobre la importancia de la eliminación de los recipientes en donde se acumule agua, medidas también obviamente de protección, el uso de mosquiteros, ropa adecuada, las cuales tienen que hacerse periódicamente para que esto además sea sostenible también desde el punto de vista de que tenga un efecto. Y por supuesto también va de la mano con el tema, por ejemplo, de la vigilancia epidemiológica, la vigilancia comunitaria, en donde luego, pues en el tema específicamente ya del control del vector, por ejemplo, en muchos países, es el caso, por ejemplo, de Colombia, de Brasil, de México, se ha venido evaluando en la importancia del uso de la bacteria Wolbachia. Wolbachia es un endosimbionte que esta bacteria se introduce en las poblaciones del mosquito, de la Aedes,
y con la infección se trata de reducir la capacidad que el vector pueda tener desde el punto de vista de la transmisión. De hecho, no solamente el dengue, se sabe también que impacta a otros virus como Zika y chikungunya, y los estudios han mostrado resultados que son prometedores en reducciones significativas de la incidencia del dengue en aquellas localidades en las cuales se ha introducido esta estrategia del uso de la bacteria Wolbachia. Pero también el otro aspecto aquí es que en otros países, incluso acá también en América Latina, se ha trabajado con la modificación genética de mosquitos, donde pues la idea es liberar mosquitos genéticamente modificados para que sean estériles y ayuden justamente a reducir las poblaciones y en consecuencia, por supuesto, la transmisión del virus. Entonces, hay toda una serie de estrategias que pues si hablamos de control es una cosa. Obviamente ya desde el punto de vista de prevención tendríamos que agregar que en este momento tenemos el tema de la vacuna y pudiéramos posteriormente discutir también las implicaciones que tienen las vacunas, porque pues ya hay más de una vacuna para dengue que se ha venido trabajando y pues el impacto que esto tiene en general también en lo que tiene que ver con la reducción en el número de casos de dengue que podrían presentarse en consecuencia de esto. Claro, dentro de las estrategias, como habéis comentado, de manera integral, las vacunas forman una parte muy importante, además de los tratamientos, que si queréis podemos comentar algo creo que hay un clinical trial en marcha sobre un Lucas, ¿no? Si mal no recuerdo, un leucotrieno. Sí. Sí, bueno, si hablamos ya de vacunas, ¿no? Es muy importante tener presente que durante las últimas 2 décadas se ha venido haciendo una serie de esfuerzos muy importantes y que a la fecha hemos tenido 2 vacunas que se han aprobado con diferencias entre ellas. Una primera vacuna que en algunos países del mundo logró introducirse y se aplicó. No fue mucho el caso específicamente de América Latina, donde en la mayoría de los países de la región esa primera vacuna no ingresó, y no ingresó en parte justamente por su perfil desde el punto de vista de eficacia. Y una segunda vacuna que en este momento ha sido aprobada por la Agencia Europea de Medicamentos, ha sido aprobada por las agencias de varios países de la región, en Brasil, en Argentina, en Paraguay, acá en Colombia. Y esta segunda vacuna tiene pues un perfil diferente y eso ha conllevado, por supuesto, más allá de todas las discusiones científicas y académicas, a que esta vacuna no solamente se ha aprobado, sino que ya la estamos usando. Yo mismo tengo, de hecho, la vacuna. Tengo ya mis 2 dosis de esta vacuna que se aplica con un intervalo de 3 meses entre la primera y la tercera dosis y que pues tiene un perfil en general muy importante de eficacia, sobre todo y en especial contra los serotipos que tenemos de mayor circulación, que son el serotipo 1 y 2, y con un perfil apropiado desde el punto de vista de seguridad. Es obviamente una vacuna nueva y nos toca esperar a ver también lo que concierne a los resultados desde el punto de vista ya de lo que es la fase 4, es decir, el componente de valorar la vacuna en su aplicación en el mundo real y valorar en mayor precisión el tema de efectividad en adición a la eficacia y ver también los temas de seguridad a largo plazo en la población. Esta vacuna tiene ya algunos resultados en esa dirección, especialmente de Brasil y Argentina, que son interesantes y que pues nos dicen que esta vacuna puede, por supuesto, tener un impacto importante, aunado, muy importante decirlo, al resto de medidas de prevención y de control que venimos usando. Las vacunas en dengue no parecen ser la solución final, la última palabra en cuanto a la prevención de esta, pero pues sí son una herramienta que se adiciona y que por supuesto impactan no solamente en el tema de infección, sino que debemos recordar, como con otras vacunas, que pues debemos ver otros desenlaces importantes en la reducción del riesgo
de muertes, de hospitalización y de hecho incluso en los países que enfrentamos epidemias tan importantes como estamos diciendo, las implicaciones que tiene, por ejemplo, reducir, por ejemplo, hospitalizaciones y la carga que representa, por ejemplo, a los sistemas de salud, pacientes que en vez de, por ejemplo, progresar a tener una enfermedad por dengue con signos de alarma o con dengue grave, pudieran, consecuencia de esto, terminar, por ejemplo, presentando solamente también un dengue, pero, por ejemplo, más leve, sin signos de alarma, y esto tiene, pues, obviamente múltiples implicaciones en los desenlaces, no solamente el de la prevención primaria que se puede hacer con esta enfermedad, con esta vacuna, que dicho de paso, es una vacuna que se puede aplicar tanto en personas seropositivas como en personas seronegativas, es decir, una persona, que es otra diferencia con la vacuna previa, que previamente haya tenido dengue, se puede vacunar y de hecho esta persona va a tener de hecho un perfil un tanto mejor también desde el punto de vista de prevención, pero en general tanto seropositivos como seronegativos tienen protección muy significativa con esta vacuna y esto pues es una consideración importante en el contexto de países endémicos que en este momento pues está conllevando a la introducción en diferentes países de la región, que especialmente este año 2025 seguramente vamos a tener más países con la aplicación de la vacuna. Muy probablemente ese es el escenario, por ejemplo, de Perú, que este año probablemente va a introducir también la vacuna de dengue entre las opciones justamente de las vacunas con las cuales cuenta este país. Y Miquel, ¿cuál sería el rol de esta nueva vacuna en regiones no endémicas? Pues es buena pregunta. Quizás no está todavía totalmente establecido, aunque sí que hay recomendaciones para vacunación a viajeros, ¿no? Que también dependen un poco de los países. Hay países que están vacunando más que otros a viajeros, pero en general podríamos decir que los viajeros con factores de riesgo para desarrollar un dengue grave o que van a ir muchas veces o que ya han tenido un primer dengue, sí que serían candidatos a vacunarse, ¿no? Esto se espera, todavía quizás sea pronto, que consiga proteger a estos pacientes de la infección y pues hombre, inevitablemente debería tener un impacto en, digamos, en los viajeros con dengue que vuelven y que son los que representan un riesgo como introducción del dengue en nuevos territorios. Es decir, si recibimos menos gente infectada por dengue, menos turistas o menos viajeros, el riesgo de introducción del dengue debería ser menor, pero esto, como digo, se está por ver todavía. Muchas gracias. Y Ya por ir terminando, porque si no al final nos quedamos sin tiempo, sí que os quería preguntar a los dos qué opináis de, por un lado, el futuro, ¿no? De los retos globales que hablábamos, es en términos de cooperación internacional el papel que pueden utilizar o que puede servir las redes colaborativas como Mosquito Alert en regiones no endémicas, sobre todo a la hora de valorar esas introducciones. Y luego, por otro lado, el impacto del cambio climático en la evolución de esta enfermedad. ¿Qué opináis? Bueno, primero que nada, en general, todo lo que tiene que ver con redes colaborativas es, por supuesto, siempre un plus desde el punto de vista de poder avanzar justamente en la lucha contra cualquier enfermedad. En el caso específico de Mosquito Alert, que mencionas, pues esta es una plataforma que ayuda porque le permite a cualquier persona reportar justamente la presencia de los vectores, de los criaderos, usando una aplicación móvil gratuita donde la gente puede mandar fotografías, lugares donde está, por ejemplo, el agua estancada, donde pueden recibir información y participar en campañas de vigilancia. Y, por supuesto, también es usada desde el lado científico y técnico para, por ejemplo, hacer mapeo de la presencia del vector, investigar si el vector está allí, hacer investigación entomológica, investigación de brote y evidentemente pues puede tener impacto en, digamos, tratar de hacer un monitoreo en tiempo real, colaboración con los gobiernos, educar, generar obviamente conciencia, entre otras cosas. Con respecto a la parte del cambio climático, pues es crucial, ¿no? Por ejemplo, obviamente se ha dado un énfasis particular a lo que ocurre, por ejemplo, el impacto del cambio climático en España y en Europa, pero incluso esto va más allá.
porque el impacto que tiene el cambio climático en la transmisión del dengue se ha evidenciado, de hecho, también bastante, por ejemplo, en países como, como Estados Unidos, donde, por ejemplo, en zonas como la Florida, ya no es una sorpresa encontrar no solamente Aedes albopictus, sino Aedes aegypti, y se han dado, por supuesto, situaciones de transmisión autóctona de dengue, de chikungunya, de Zika. De hecho, durante la epidemia de Zika del año 2016 se presentaron en la propia ciudad de Miami casos de transmisión autóctona de Zika. Pero incluso en América Latina, cuando hablamos de América Latina, la gente piensa en América Latina y piensa que toda América Latina es trópico, y pues eso no es cierto, porque tenemos las zonas del cono sur, donde tenemos países como Chile, como Argentina, como el caso de Uruguay, donde infortunadamente, gracias al cambio climático, durante las estaciones de verano, también se han ido presentando situaciones en las cuales se da transmisión autóctona del dengue, del chikungunya, del Zika, y por ejemplo, países que previamente no habían tenido estos problemas, como ha sucedido en estos últimos 2 años con Uruguay, pues han tenido la detección del vector, han tenido no solamente casos importados, sino transmisión autóctona, y de hecho en otros lugares, incluso que son turísticos, que tienen también justamente la implicación de viajero, como el caso de la isla de Pascua, que es un territorio que es parte de Chile, donde se han presentado también brotes pequeños, pero al final brotes de dengue, de chikungunya y de Zika. Entonces, el cambio climático puede permitir, por una parte, extender esa distribución geográfica latitudinal, pero también es importante mencionar el problema que incluso juega a nivel altitudinal. Yo mencionaba anteriormente que en el caso, por ejemplo, de Colombia, tenemos 4 ciudades que están por arriba de los 2000 metros sobre el nivel del mar, y no hay hasta la fecha transmisión autóctona de dengue. Pero ya se han presentado situaciones en algunas ciudades de América Latina, por ejemplo, el caso de Cochabamba en Bolivia, donde esta ciudad, que está por arriba de los 1500 metros sobre el nivel del mar, ya se ha detectado, por ejemplo, Aedes albopictus, y estas son situaciones que preocupan porque una vez está el vector, podemos tener, por supuesto, la posibilidad de la transmisión, y es algo, por supuesto, que con el cambio climático hay que tener presente también desde el punto de vista de la posibilidad de una distribución diferente de los vectores de arbovirus. Dicho de paso, que una cosa es el escenario de Aedes para dengue, chikungunya y Zika, pero uno muy totalmente diferente, lo que ocurriría si hablásemos, por ejemplo, de arbovirosis transmitidas por cullets, en el cual el caso específicamente de cullets es más problemático, porque cullets puede ir a un rango incluso de altura mayor, y eso tiene otras implicaciones. Entonces, todos estos escenarios hay que tenerlos presentes, en la medida en la cual con el cambio climático se van a poder dar situaciones en las que hay que estar alertas, y la movilidad no solo internacional, sino incluso en zonas endémicas, desde zonas que no son endémicas a zonas endémicas, y de regreso bidireccionalmente, donde puede haber pues esa movilidad de personas. Por ejemplo, una persona que vive en Bogotá puede tener dengue, pues no por transmisión autóctona, porque está por arriba de los 1000 metros en el del mar. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, ahora que viene la Semana Santa, que es una época de festividad? Las personas van, por ejemplo, a Cartagena, van a la isla de San Andrés, van a las zonas endémicas del país, y perfectamente pueden regresar a Bogotá con un dengue, y eso es un caso importado también de dengue, solo que no está saliendo fuera del territorio nacional, sino que hay una movilidad interna que puede permitir este tipo de situaciones, y eso también es una de las consideraciones que, por ejemplo, dentro de los países que somos endémicos, con zonas que no son endémicas, tenemos también que tener presente. Muchas gracias. Quizás solo apuntar un par de cosillas. Una cosa que me gustaría resaltar, que creo que es importante, es que un poco el carácter impredecible de los arbovirus realmente no. Todo apunta a que esto siga aumentando, esa es la tendencia clara en los últimos años, pero no podemos saber muy bien cómo va a evolucionar, y tenemos muchos ejemplos de esta impredecibilidad de los arbovirus en las epidemias de West Nile, el panteón de Estados Unidos en Europa, dengue, chikungunya o Zika, ¿no? Esto por un lado. Y por otro, también resaltar que hay algunos estudios, que habrá que ver si se confirman o no, que analizan un poco la temperatura, ¿no? Y la predicción de la temperatura de acuerdo al cambio climático en regiones como en África, y sugieren que el cambio climático de los próximos años, de las próximas décadas, puede favorecer a las especies de mosquitos de Aedes en detrimento de los anóceles, por lo cual se postula que podría ocurrir un cambio
de distribución de enfermedades transmitidas por vectores en África, de la malaria a los agobios como el dengue. Pero como digo, son predicciones que se hacen con nuestros modelos. Muchísimas gracias a los dos por vuestro tiempo y sabiduría. Ha sido un verdadero placer teneros con nosotros. Una gracias por la invitación. Un saludo. Cambio de guardia. O la verdad que cómo está el tráfico, si es que no llegó nunca a tiempo y ahora el cambio de guardia me lo he perdido, a ver si encuentro a alguien que haya por aquí. ¡Hombre! Pero si está aquí la doctora Melisa Hernández Febles, del Hospital Doctor Negrín, de Gran Canaria. ¿Cómo estás? Hola Diego, ¿todo bien? Mira, ¿han comentado algo en el cambio de guardia que me haya perdido? Nada, lo de siempre. Mira, y te iba a decir, porque he visto que habéis podido publicar un artículo sobre diagnóstico de VIH oculto en la revista de la Inc. ¿Qué me puedes decir? Pues mira, que estamos muy contentos de que se haya podido publicar este trabajo, que son los datos de una estrategia que pusimos en marcha en nuestro hospital para un cribado de la prueba de VIH automatizado dentro del hospital no urgente. Bueno, en principio, tú sabes, la justificación de la puesta en marcha de este tipo de estrategias está básicamente en, bueno, por un lado, el diagnóstico tardío, que sabes que es el 50% de los diagnósticos de VIH, y luego la infección oculta. Hay un porcentaje, un número significativo de personas que están infectadas con el VIH y no lo saben. Entonces, a esto también se suma que en el año 23 también hicimos un trabajo en el que pudimos documentar que dentro de nuestro hospital pues se producían pérdidas de oportunidad diagnóstica, es decir, personas que estaban infectadas, que fueron infectadas posteriormente con diagnóstico tardío y que no se les solicitó la prueba. Entonces, con todo esto, pues se nos ocurrió intentar facilitar la solicitud de la prueba mediante esta estrategia que es sencilla. Simplemente consistía en introducir la prueba del VIH en una serie de perfiles analíticos que están prediseñados, que están disponibles en el petitorio de nuestro hospital, determinados síndromes clínicos como la fiebre sin foco, la mononucleosis infecciosa, neumonía adquirida en la comunidad, pues este tipo de situaciones. Y luego también lo incluimos en dos perfiles analíticos de protocolo, el ingreso hospitalario y el estudio de preanestesia. No es que siempre se tuviera que pedir, sino que existía la posibilidad al pedir esta serie de parámetros que se piden en estas situaciones, incluir el VIH. Y luego, en paralelo, es verdad que consensuamos con la unidad de enfermedades infecciosas un protocolo para derivar al paciente. Informábamos al médico solicitante y derivábamos al paciente a la unidad infecciosa para que no tuviera que hacerlo o encargarse de esto, pues el médico de cualquiera de los servicios que solicitara estos perfiles. Y nada, los resultados fueron, bueno, para nosotros satisfactorios, ya que en el periodo de estudio, que fue entre abril del 22 y septiembre del 23, hicimos más de 6.400 pruebas a propósito de este perfil y se diagnosticaron 18 personas. Esto es un 0,3% de las pruebas realizadas. A partir del 0,1 ya sería una estrategia coste efectiva, por lo tanto, lo fue. A partir de aquí, ¿qué más te puedo contar? Pues los perfiles a través de los cuales se pidieron y dieron el diagnóstico del VIH. Fiebre sin foco, hubo 6 casos, hubo un par de casos también de neumonía adquirida en la comunidad, uno de mononucleosis infecciosa, 4 con una ITS, pero también, bueno, destacar que hubo 3 casos que se diagnosticaron simplemente en el perfil de ingreso hospitalario, un diagnóstico rutinario y oportunista, y 2 casos en la preanestesia. Venían a cirugías programadas por otros motivos y, bueno, y ahí se realizó el diagnóstico. Qué Entonces, curioso, Melisa. Y mira, te iba a preguntar, cuéntame. tú viendo las posibilidades que hay con la inteligencia artificial, ¿tú crees que es aplicable a esta clase de algoritmos? Esto es muy sencillo, porque esto es simplemente incluirlo en los perfiles prediseñados. No hay inteligencia artificial, no hay nada que pensar. Lo que llega al clínico va a pedir, tiene su fiebre sin foco, en urgencia o en interna o lo que sea, y pide un perfil con una serie de parámetros, entre los que también está el VIH. Ahora bien, sabemos que no es suficiente, porque hay otras muchas situaciones en las que no se va a pedir ese perfil. Por tanto, sí es verdad que necesitamos de otras herramientas para ir ampliando esta, incorporando bueno, otras situaciones clínicas
que no son estas o que son estas pero que no se va a pedir la serología, porque en esta estrategia que nosotros presentamos siempre se tiene que pinchar un suero y siempre se tiene que pedir una serología de infecciosa, ¿no? Entonces, por supuesto que hay que ampliarla, así como revisar lo que hemos hecho en este año y medio. De momento es rentable, pero quizás en el futuro pues haya perfiles que tenemos que sacar de ahí porque no resulta rentable. Pero bueno, más bien el camino es la universalización de la prueba, o sea, realmente hacerlo en muchas más situaciones y ir a por esa infección oculta fundamentalmente, ¿no? Pues muchísimas gracias, Melissa. Mira, nos vemos en SEINC. Eso espero. Por ahí Bueno, pretendo estar. pues a ver si nos podemos ver en Málaga. Venga, un beso. Bueno, otro grande para ti, Diego. Chao, chao. Gracias por acompañarnos en Sensible y Resistente. Nos vemos en el próximo episodio.